bendecimos a Dios hoy, miércoles 18 de febrero, hermanos, con nuestro estudio, y el día de hoy iniciamos el libro de Levítico. Iniciamos hoy, hermanos, damos gracias a Dios por las clases pasadas de la serie del Éxodo, en lo cual, hermano, pues Dios nos ayudó, y de verdad, hermanos, sigamos pidiendo a Dios su gracia, su misericordia sobre cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, quiero citar algunos libros que nos han servido de bibliografía. Tenemos este libro, hermanos, del escritor se llama el libro A Través de la Biblia, libro por la editorial Vida, Meir Perman. Es este libro, hermanos, que les hemos tenido algunas frases, algunos comentarios de este libro, lo cual, hermanos, les sugiero, y el día de hoy, hermanos, voy a iniciar con una lectura de este libro que precisamente nos habla acerca de Levítico. El título de Levítico se llama así por el hecho de que es un registro de leyes pertenecientes a los levitas y al servicio que hacían los levitas. Mientras que el libro del Éxodo presenta la historia de la redención de un pueblo en cautiverio, el libro de Levítico ahora nos va a situar, hermano, ya ante un pueblo redimido, cómo un pueblo redimido puede acercarse a Dios en oración y cómo poder mantener la comunión establecida de esta manera. El mensaje de Levítico es práctico. El acceso a Dios es solo mediante la sangre. Y el acceso obtenido de esta manera exige santidad por parte del pueblo, por parte del adorador. El mensaje del libro está muy bien expuesto en Levítico 19:12. Es digamos que es el capítulo 19, versículo 2, el versículo central del libro: sed santos porque yo, Jehová, soy santo. Por lo tanto, está expuesto, hermanos, lo que se va a tratar, de lo que nos va a hablar el libro de Levítico. Ahora, el autor, como ya lo hemos mencionado desde el Génesis, ahora en Éxodo, y va a ser en Levítico, Números y Deuteronomio, el autor de estos primeros cinco libros de la Biblia es Moisés. Amén, es Moisés. Y este libro, hermanos, abarca un periodo importante y lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, en pantalla traté, hermanos, de elaborar todo una referencia acerca de estos libros que nos van a ayudar a cómo introducirnos al libro de Levítico. Por eso se llama así, hermanos, Introducción al Levítico. Bueno, mientras que Génesis tiene 50 capítulos, Éxodo tiene 40 capítulos, el libro de Levítico tiene 27 capítulos. Y aquí, hermanos, traté de resumirlo de una manera práctica también. Dice: todo lo que hacemos en nuestra vida debe glorificar a Dios. Desde la adoración, aquí le puse religiosa, o entiéndase la palabra religiosa, es decir, nuestra relación con Dios, nuestra espiritualidad con Dios, hasta las tareas cotidianas. Esto, hermanos, esta frase puede encerrar en una totalidad práctica, pero a la vez compleja, todo el carácter, la lectura del libro del Levítico. Todo lo que hacemos en nuestra vida debe de exaltar a Dios, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Eso, hermano, así se entiende el libro de Levítico: dentro y fuera de la iglesia, todo lo que hacemos debe de ser para glorificar a Dios.
Título y el carácter. Se llamó este libro Levítico en la versión griega. Y aquí entre paréntesis, hermanos, quiero mencionarles a qué se refiere la versión griega. Como o conocemos, mejor dicho, hay diferentes versiones de la Biblia. Y cuando yo hablo de las versiones de la Biblia, amados, no debe de haber ninguna controversia entre el pueblo cristiano o entre el pueblo de Dios. Son tomadas de diferentes fuentes en el original, y cada versión, ¿verdad? Ya sea que argumenta más o argumenta menos, pero el pasaje es el mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver con la versión griega que aparece ahí? La versión griega más antigua e importante de la Biblia es, hermano, la Septuaginta. Esta Biblia se le conoce así, o la Biblia de los 70, que fue traducida del hebreo al griego koiné. Ahora, es traducida entonces de su idioma original, que es del hebreo. Fue traducida al griego, pero hermano, hay diferentes, o en los tiempos, sobre todo de la iglesia primitiva, había diferentes tipos de griego. Pero el griego koiné, el griego koiné era el que hablaba y entendía tanto la gente más rica como la gente pobre. Es decir, que este griego koiné lo hablaban y lo entendían todos los cristianos, y era entendible para todos, tanto para ricos como pobres, ¿verdad? Como diferentes situaciones sociales. Ese era el griego koiné. Bueno, esta Biblia, la Septuaginta, entonces, que es traducida del hebreo al griego, se tradujo en Alejandría en los primeros siglos, tercer siglo y cuarto. Fue la Biblia utilizada por los primeros cristianos y judíos helenistas, incluyendo significativamente a la cultura occidental. Ahora, hermanos, el origen de este libro Levítico, según la carta de Aristeas, fue traducida por 70 o 72 sabios judíos a petición de Ptolomeo para la biblioteca de Alejandría. Sigo hablando de esta versión griega, de esta versión Septuaginta o la Biblia de los 70. Sigo hablando de esta Biblia. Contenido: incluye el Pentateuco, primero en traducirse, y otros libros del Antiguo Testamento. El Pentateuco, hermanos, se conoce como los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué su importancia de esta Biblia, hermano, de la Septuaginta o la Biblia de los 70? Sirvió de base para la expansión del cristianismo, y es la versión que a menudo citan los autores del Nuevo Testamento, escrito, por supuesto, originalmente en griego. Porque eso es una parte, hermano, que cuando hablamos de las diferentes versiones de la Biblia, cuando nos vamos al original, todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego koiné. Y, hermano, y de ahí la traducción, diferentes traducciones. Hay diferencias. Contiene libros deuterocanónicos. ¿Cómo entendemos esa palabra? Lo entendemos como libros también apócrifos, no presentes en el canon hebreo masorético posterior. Ahora, quiero explicar esto. Los libros apócrifos no están en el canon hebreo. El canon hebreo que nosotros el día de hoy tenemos, toda la Biblia, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la Biblia, hermano, que es muy similar a la versión hebrea. Por eso, amados, vengo enseñándoles desde hace mucho tiempo que cuando nosotros leemos la Biblia, la debemos de leer bajo un contexto judío, bajo tradiciones, fiestas judías, de cómo Dios se mueve, de cómo Dios se muestra a cada uno de nosotros. Entonces,
al principio contenía estos libros apócrifos, pero después ya no pasaron estos libros apócrifos porque ya no están presentes en el canon hebreo. Ahora, también quiero explicar, hermano, esa palabra masorético. El término masorético se refiere a la tradición, comentarios y crítica textual establecidos por los masoretas. ¿Quiénes eran los masoretas? Los masoretas eran eruditos judíos desde el siglo VI hasta el siglo X para preservar el texto hebreo de la Biblia. También, hermanos, yo les hablé hace algún tiempo acerca de la Tanaj y del Talmud. Estos dos libros, el Tanaj y el Talmud, son libros paralelos a la Biblia hebrea, a la Torá. Son comentarios estrictamente llevados y escritos por eruditos judíos exclusivamente. Su significado central implica la fijación precisa de la pronunciación, del letreo y compilación del texto para asegurar su transmisión íntegra y evitar alteraciones. Los masoretas al día de hoy, ¿sabe quiénes eran, hermanos, o cómo podemos entenderlo también? Los escribas. Los escribas, amados hermanos, que también tuvieron una función muy importante desde el tiempo de la ley, desde el tiempo de Moisés. Los escribas eran eran aquellas personas que conocían el hebreo, pero también se encargaban de transcribir los papiros que ya por el tiempo tenían, no sé, unos 50, 60 años, y por el uso ya el papiro ya se estaba rompiendo. Entonces la labor de los escribas era pasar íntegramente lo que había en ese papiro viejo, transcribir, hermano, tal y como estaba a un papiro nuevo. Eso eran los escribas. Y de hecho, hermano, en la crítica textual, en la crítica de los judíos, de los rabinos, en la crítica del pasaje, sobre todo del Antiguo Testamento y sobre todo de la ley, uno de los más famosos escribas, importantes escribas, fue en el tiempo del post-exilio. Y este escriba, hermanos, era el escriba Esdras. De hecho, hay varios testimonios de eruditos, de judíos, donde recalcan la importancia de lo que hizo el escriba Esdras al volverles a enseñar la ley. No solamente al volverles a enseñar la ley, sino también a enseñarles la ley. Porque recordemos que cuando regresan del exilio, se habían olvidado de la ley. Entonces los escribas, y sobre todo el escriba Esdras en ese tiempo, eran personas que debían de volver a releer, tenían la obligación hasta cierto punto de aprenderse la ley, de tal manera que la figura importante de regresar de lo ya escrito, de lo ya vivido, de lo que Dios ya había dictado desde tiempos antiguos, desde el Génesis y sobre todo del Éxodo, cuando empieza, hermano, en la ley, en la figura de Moisés, pues era una vez más recordarles. Por eso, hermano, ese término masoretas, el día de hoy, que nosotros también lo entendemos como si fueran el día de hoy aquellos escribas del Antiguo Testamento. Proviene del hebreo, esta palabra masoretas viene del hebreo masorash, que significa tradición o transmisión. De ahí, hermano, lo que ellos hacían, cubrir, hermano, una parte importante de la tradición, es decir, que viene desde Moisés,
y se encargaban de transmitirla íntegramente a un papiro, de un papiro viejo a un papiro nuevo. El texto masorético es la versión oficial y fidedigna de la Biblia hebrea, reconocida por el judaísmo y utilizada como base principal para las traducciones del Antiguo Testamento de la mayoría de las Biblias cristianas modernas. Es por eso, hermano, que al encontrar unas vastas traducciones de la Biblia, siempre les he comunicado que cuando nosotros nos adentramos al estudio de la Biblia, podemos hacerlo no solamente con la Biblia que nosotros tenemos y sobre todo la Biblia comúnmente que tenemos, que es la versión 60. Hay diferentes traducciones de la Biblia, hermano, como la traducción, nueva traducción viviente, la nueva traducción internacional, diferentes traducciones. La traducción lenguaje actual, la traducción contemporánea de la Biblia, y hay la traducción, la Biblia de las Américas, la Biblia al día, es decir, varias traducciones que cuando nosotros leemos una y a su vez leemos otras 5 versiones, amplían nuestro panorama de solo un pasaje o de un texto bíblico. Por eso la importancia, hermano, en esta situación de, hermanos, diferentes traducciones el día de hoy. El trabajo masorético consistió en añadir signos vocálicos, que son puntos y rayas, notas, críticas que van sobre el texto, y comentarios sobre la gramática, un texto previamente, hermanos, entendido, para asegurar su correcta lectura. Es decir, el escriba no solamente se trataba de transcribir, sino también de perseverar lo que los antiguos judíos habían recibido de parte de Dios. La importancia, hermano, de este término masorético se considera uno de los manuscritos antiguos copiados con mayor precisión y rigor en la historia. Por lo tanto, la Biblia que tenemos el día de hoy, hermano, como en su momento les participé, sí es copia de la copia de la copia de la copia. Pero, hermanos, este trabajo de los masoretas es sumamente estricto, sumamente que tiene una dedicación, pero también, hermano, podemos hablar que en el contexto de los escribas del Antiguo Testamento era un ministerio. Era un ministerio que Dios llamaba a la persona. Bueno, regresamos entonces, hermanos, al libro de Levítico, donde se dice, porque trata de las leyes relacionadas con los ritos, sacrificios y servicio del sacerdocio levítico. No todos los hombres de la tribu de Leví eran sacerdotes. El término levita se refería a los laicos que hacían el trabajo manual del tabernáculo. El libro no trata de estos levitas, pero el título no es completamente inapropiado, porque todos los sacerdotes eran efectivamente de la tribu de Leví. Aunque Levítico fue escrito principalmente como manual de los sacerdotes. Ojo, esto es algo, hermano, que debemos de entender sobre el libro de Levítico. Habla, hermano, son situaciones y es un manual para los sacerdotes, es decir, lo que los sacerdotes tenían que ser, sobre todo, y lo vamos a ver más adelante, con los sacrificios, con las ofrendas que el pueblo traía. Se encuentra muchas veces el mandato de Dios. De hecho, lo leemos así en el libro de Levítico y así lo vamos a leer. Habla a los hijos de Israel. Así comienza muchas veces los capítulos. De modo que contiene muchas enseñanzas. Ojo, no solamente son instrucciones para los sacerdotes y levitas en cuanto a su función del ministerio, sino también que son enseñanzas para todo el pueblo. Las leyes que se encuentran en el Levítico fueron dadas por Dios mismo. Desde el 1:1 hasta número 7, del 8 al 9, y Éxodo 25:1, hermanos, nos habla de ello. Por lo tanto, ¿esto qué nos quiere decir, hermano? Que Dios aún sigue hablando.
que Dios aún al terminar el libro del Éxodo, nos situamos una vez más Dios hablando a través de Moisés. Bueno, hermanos, también aquí quise ponerles sobre la tribu de Leví, para que no haya ninguna confusión, porque de ahí, hermano, también viene este nombre compuesto. Levítico viene también de la tribu de Leví. Ahora, ¿qué significa la palabra Leví? Significa unido. La misma palabra viene de la misma palabra hebrea que significa levita. Entonces, cuando hablamos de la tribu de Leví, hablamos, hermanos, de todas aquellas personas que se encargaban de ofrecer los sacrificios, quitar el tabernáculo, transportarlo, y cuando llegaban al lugar indicado por Dios, estos mismos levitas se encargaban de volver a armar y de transportar el tabernáculo, porque recordemos, y eso lo vimos en Éxodo, que el tabernáculo era una estructura desmontable que se podía desmontar y trasladar a un lugar y montarse en ese lugar. Es el tercer hijo de Jacob, con Lea, eso nos dice en Génesis 29:34. Su nombre se aplica a partir de la exclamación de su madre: ahora esta vez se unirá, por tanto llamó su nombre Leví. Y eso está en Génesis 29:34. Leví es conocido principalmente por el episodio protagonizado juntamente con su hermano Simeón, cuando mató a Amar y Siquem y los moradores de la ciudad para vengar el ultraje perpetrado sobre su hermana Dina. Yo no sé si ustedes recuerdan ese momento, hermano, lo estudiamos, precisamente esa historia está en Génesis 34 del 25 al 31. Ahora, Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Eso está en Génesis 46:11. Leví murió en Egipto a la edad de 137 años. Eso está en Éxodo 6:16. En las bendiciones de Moisés, los levitas son considerados la clase sacerdotal por excelencia, y eso está en Éxodo 32 del 25 al 29. Ahora, al tener claro, hermano, de ahí por eso se llama también, viene esa participación de Leví, que es el nombre de Levítico. También, hermano, quiero hacer una aclaración importante. En la Biblia también se conoce a un personaje que también tenía por sobrenombre este nombre, precisamente el de Leví. Y era, hermanos, aquí lo vemos, era el nombre del apóstol Mateo, hijo de Alfeo, y eso lo tenemos en Mateo 9 al 13, y Marcos del 2:14 y Lucas 5:27. Es decir, que Mateo también tenía este sobrenombre, Leví. ¿Quién fue Mateo, hermano? Uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y para ser más exactos, perdón, hermanos, ahí sí quiero corregir lo que acabo de decir. Mateo, como tal, al ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo, pasa, hermanos, a entenderse de que Mateo también es considerado con este nombre y que no debe de haber ninguna situación que lo podamos ligar a la tribu de Leví. No, era ese sobrenombre que tenía este apóstol llamado Mateo. Bien, sigo adelante. Si nosotros hacemos una relación con Éxodo, que ya lo terminamos, y sobre todo números, ¿y por qué menciono aquí números, hermano? Porque hay una total congruencia, y de hecho cuando estuvimos en Éxodo citábamos Deuteronomio o Números. ¿Por qué, hermano? Porque entre los 5 primeros libros de la Biblia, que ya los cité y que lo sabemos,
se citan uno a la vez, se citan entre ellos. Es decir, que esto, hermano, en la correcta interpretación de la Biblia se llama evidencias internas. Es decir, que la misma Biblia, los mismos pasajes dan testimonio acerca ya sea del libro del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de Números y o de Deuteronomio. Ahora, entre Éxodo y Números encontramos una revelación que se encuentra en Levítico. Fue entregada a Moisés, oigan esto, cuando Israel todavía estaba acampando ante el monte Sinaí. Es decir, que el libro de Levítico se sitúa cuando el pueblo estaba todavía acampando ante el monte Sinaí. Y eso, hermanos, nos habla en Éxodo 27:34. Ahora, continúa el hilo de la última parte del Éxodo, la cual describe el tabernáculo. Luego Números, estoy hablando del libro de Números, continúa con lo que contiene Levítico. Así los tres libros forman un conjunto y están estrechamente relacionados entre sí. Es decir, que Moisés recibió el libro de Levítico cuando, hermano, todavía estaban acampando en el monte Sinaí. Ahí Dios le reveló, ahí Dios le dio lo que posteriormente escribe Moisés. Sigo adelante. Sin embargo, Levítico difiere de los otros dos en lo que casi totalmente, porque Levítico es totalmente legislativo, es decir, habla acerca de leyes, mientras que en Éxodo vimos parte de historia, y esto, hermano, se conoce como un género literario. Si usted recuerda, se lo mostré en el libro del Éxodo, o cuando estábamos estudiando Éxodo, que hay diferentes géneros literarios en la Biblia. Encontramos profecía, ese es un género literario. Otro género literario es historia, profecía. También encontramos historia, poemas. También encontramos profecía. A eso me refiero con géneros literarios. Ahora, ¿por qué mencionar esto? Porque todo el libro de Levítico nos habla acerca de leyes. De ahí se desprende esta frase que es totalmente legislativo. Legislativo tiene que es referente o es igual a leyes. Narra solamente 3 eventos históricos. Por eso le estoy mostrando que hay diferentes géneros literarios. Y otro género literario es, aparte del legislativo, es el histórico. Número 1, la investidura de los sacerdotes, que eso está en los capítulos 8 y 9. En segundo lugar, el pecado y castigo de Nadab y Abiú, que está en el capítulo 10. Y número 3, el castigo de un hombre blasfemo, que está, hermanos, en el capítulo 24. Ahora, entendemos, hermano, que todo, como lo mencioné al principio, es una introducción a este libro. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque, hermano, hay un propósito. Así como lo vimos en el libro del Génesis y la semana anterior en el libro, o las clases anteriores del libro del Éxodo, vimos que hay un propósito general, pero hay propósitos específicos. Ahora, aquí, hermano, podemos decir lo mismo. Hay propósitos específicos, pero también un propósito general. Así como en Éxodo tiene por tema la comunión que Dios ofrece a su pueblo mediante su presencia en el tabernáculo, Levítico presenta las leyes por las cuales Israel habría de mantener esa comunión. Y fíjese, esto es muy interesante. Ya partimos, hermanos, con algo que nos sitúa ya y nos va, hermano, en esa antesala en el libro de Levítico. Presenta entonces la manera en la cual nosotros debemos de mantener esa comunión. Y esto me lleva, hermano, a una aplicación contemporánea. Es decir, que aquí vemos, y aquí, hermano, se rompe esa falsa enseñanza que algunos cristianos el día de hoy siguen teniendo, y dicen, bueno, yo no necesito ir a la iglesia, yo aquí pongo unas alabanzas en mi casa, yo aquí adoro, yo aquí me gozo, yo aquí danzo, yo aquí lloro, ¿verdad? Yo aquí estoy bien. Ahora,
¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en el Levítico se nos muestra, y lo vamos a ver, amados hermanos, lo vamos a ver, que el pueblo, oiga esto, y esto es muy significativo, el pueblo tenía que ir a presentarse al tabernáculo. Es decir, no, Chanito le decía a fulano, oye, ve, ahora estoy muy cansado, ve, ¿verdad? Lleva el sacrificio, lleva la ofrenda, ahí le dices al sacerdote que después lo saludo en la semana y ya. No, la persona tenía que ir, tenía que presentarse. Ahora, esto, hermano, nos habla de precisamente eso, de cómo nosotros debemos de mantener esa comunión con Dios. Algo parecido, hermano, lo que les comunicaba el domingo pasado. Es decir, que Dios ya nos ha mostrado su gracia, Dios ya nos ha dado su bendición, pero queda en nosotros mantener esa bendición. Queda en nosotros mantener esa comunión con Dios. Queda mantener en cada uno de nosotros en avivar, reunión tras reunión. Queda en nosotros mover, motivar, hermano, a nuestra vida, a nuestro corazón. Por eso el escritor sagrado, el salmista, David decía, oh alma mía, bendice a Dios. Yo les he participado como me imagino ese Salmo 103, ¿verdad? Pues de alguna manera el mismo David confrontándose a sí mismo. No sé si me estoy explicando, creo que sí. El mismo David hablándose a sí mismo. Alma mía, no te olvides de ningún beneficio que Dios nos ha dado. Hay que bendecirlo, hay que adorarlo, hay que buscarlo, hay que mantener esa relación. Hoy en día, desafortunadamente no se enseña ya esto que le estoy participando. Se enseña algo, no te preocupes, tú ven el próximo domingo, no vengas en 6 meses, solamente, ¿verdad? Pues dale algo ahí al pastor para que el pastor ore por ti, ¿verdad? No, hermanos, aquí en Levítico no es así. Se nos enseña, hermano, de cómo mantener una comunión con Dios. ¿Cómo, hermano, mantener una comunión con Dios? Y quiero hacer también esa reflexión. ¿Cómo mantener una comunión con Dios el día de hoy? Porque también, hermano, déjeme ponerle esto en contexto. Muchos cristianos el día de hoy me he encontrado que cuando estudiamos, hermanos, sobre todo el Levítico, dicen, bueno, porque pues el pueblo no tenía nada que hacer, porque el pueblo no tenía que ir a trabajar, porque el pueblo no nada más estaba ahí alrededor del tabernáculo y pues el pueblo no tenía nada que hacer. Ahora no, yo tengo que salir a trabajar, tengo que salir a estudiar, tengo que hacer diferentes actividades. Pero déjeme decirle, hermano, que estamos muy equivocados si pensamos de esa manera. Porque el pueblo de Dios también tenía que salir a trabajar, y nos dice la Escritura que el pueblo de Dios en cada tierra que ellos tenían debían de trabajar, debían de cultivar la tierra, debían de hacer todo lo que Dios les estaba permitiendo. Ahora, hermano, ¿sabe cuál es el problema principal? El mundo. Sí, hermanos, el mundo. Sí, el mundo que ahora hay y que ahora usted y yo estamos inmersos, por supuesto no es igual al de este momento del Levítico. Por supuesto que no es igual. Pero, hermano, el hecho de que no sea igual no quiere decir que las mismas personas tengan los mismos problemas, las mismas situaciones, las mismas adversidades. Y quiere decir, hermano, que si había gente que moría por alguna enfermedad o por alguna situación en el Levítico, hermano, sigue pasando el día de hoy. Lo que ha pasado, hermano, es que hemos sido más proclives al pecado. Hemos sido más conscientes del pecado, pero también permisivos al pecado y a la maldad. Donde la Escritura, hermano, ya lo ponía desde mucho tiempo antes al decirnos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otra reflexión, hermanos. ¿Podemos el día de hoy tener comunión con Dios?
Podemos, en medio de nuestras actividades, podemos tener comunión con Dios y la respuesta, hermanos, es un sí. Pero ¿sabe dónde está el problema? En la voluntad, si nosotros queremos o no queremos. El problema radica ahí, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios o no la queremos hacer. Si queremos buscar a Dios, si queremos congregarnos, si queremos orar, si queremos adorar. Y es ahí, hermano, donde el día de hoy tiene que terminar eso en nuestra mente, en nuestra cultura. Muchas veces, hermanos, tenemos el pensamiento más o menos así. Cuando salimos del culto el domingo o del servicio del templo, salimos o hemos salido algunas veces diciendo más o menos estas palabras. Hoy como que el culto no me gustó. Hoy como que no se sintió ese algo que no sé yo. Hoy como que estuvo muy aburrido el culto el día de hoy. No sé qué le habrá pasado al grupo de alabanza, no sé qué le habrá pasado al pastor que predicó mal ahora sí. Salimos muchas veces diciendo algunas frases. Déjeme decirle, hermano, que en relación tanto al Éxodo como al Levítico, en esa transición, nos enseñan también ello. Que no es, hermano, para que tú y yo nos sintamos realizados. Vamos a adorar a Dios. Vamos a glorificar a Él. No vamos a glorificarnos a nosotros. No vamos a glorificar a la carne. No vamos a glorificar, hermano, para que usted y yo nos sintamos los más cristianos espirituales que hay en toda la colonia. No, vamos a glorificar a Dios. Y eso, hermano, debemos de ponerle sentido cada vez que vamos a la casa de Dios, cada vez que nos reunimos en comunidad, es de que tú y yo le pongamos sentido. Que no, hay muchos pastores que estoy en desacuerdo ahora, que antes decían, no, hermano, usted cuando vaya a la casa de Dios deje sus problemas en la puerta y entre y adore a Dios. No, hermano, entre con sus problemas a la casa de Dios y entrégueselos a Él. Entrégueselos a Él y Él, hermano, hará. Él va a hacer las cosas. Por supuesto, hermano, que en esa comunión entonces, al decirles esto, los que malbaratamos muchas veces nuestra comunión con Dios somos nosotros. Al ponerle peros. Ay, es que no adora a Dios si no están los cantos, ¿no?, proyectados. Es que no adora a Dios si hoy voy con problemas. Es que hoy voy con problemas, pastor, y me cuesta adorar. Tú y yo le ponemos ese adjetivo, no lo voy a hacer por, o no voy a adorar a Dios por, o no voy a ir a la iglesia por. Lo ponemos cada uno de nosotros. Por supuesto, Dios siempre está presente para mantener esa comunión. Los que malbaratamos, como lo acabo de mencionar, los que hacemos a un lado esa comunión, somos nosotros al ponerle, hermano, diferentes trabas a nuestra comunión con Dios. Sigo adelante. Jehová quería enseñar a su pueblo, los hebreos, a santificarse. La palabra santificación, se los he transmitido, significa apartados del mal y dedicarse al servicio de Dios. Es decir, que hemos sido apartados en una condición, hermanos, que hemos pasado del mal al bien y a dedicarnos a Dios, dedicarnos al servicio de Dios. Quiero decirle, hermano, que cuando se reunían los primeros cristianos, y ya estamos hablando, hermano, ya en tiempos un poquito ya después del Nuevo Testamento, cuando se reunía el pueblo en las diferentes comunidades, y para ser exactos, cuando se nos habla de los primeros cristianos, se nos habla en el libro de los Hechos de los apóstoles. No se nos habla de un templo, hermanos, no se nos habla de una iglesia, no se nos habla de una construcción, no se habla de templos. Hermanos, están aquí. No se habla de templos, no se habla de construcciones. ¿Sabe de qué se habla? Que los cristianos se reunían en las casas. Se reunían en las casas y compartían el pan.
Dice ahí, hermano, que se reunían ahí los primeros cristianos. Entonces había una condición de servir a Dios. No, hermano, que forzosamente, que es que tengo que ir porque soy el líder de varones o el líder de mujeres. No se está hablando de ese servicio. Hermanos, se está hablando de un servicio mucho más elevado, de que nuestra vida se ponga, hermano, a una completa, hermano, gracia de Dios, pero un completo servicio de Dios. Por eso al principio, vuelvo a citar, hermano, todo lo que hacemos en nuestra vida debe glorificar a Dios, desde la adoración dentro del templo, dentro de la comunidad, y que esa adoración tiene que salir, hermano, siempre en nuestras tareas cotidianas. Es una condición necesaria para gozarse de la comunión con Dios. A los israelitas las leyes e instituciones de Levítico les hacían tomar conciencia de su pecaminosidad, es decir, soy consciente de mi pecado y por eso busco a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Lo voy a volver a decir porque eso también nos enseña el Levítico. Muchos cristianos, o muchos, ¿verdad?, que se burlan de los cristianos, dicen, ¿para qué vas al templo si sigues siendo igual? ¿Para qué vas al templo? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Para qué eres cristiano si sigues siendo igual? No. Fíjese lo que nos enseña el Levítico, hermano, y le damos gracias a Dios por ello, porque el Levítico nos enseña, hermano, de que cuando buscamos a Dios somos conscientes de que somos pecadores, de que seguimos necesitando la presencia de Dios en nuestras vidas, de que somos imperfectos, de que somos pecadores. Entonces somos conscientes de que necesitamos de Dios. Entonces, cuando yo llego a esa conciencia de que necesito a Dios, salgo de mi casa, salgo de mi comodidad y voy a buscar a Dios a la iglesia, voy a buscar a la comunidad, voy a buscar a la casa. Y ahí, entre muchos cristianos, nos reunimos en comunidad porque somos conscientes de que somos pecadores, de que necesitamos recibir la misericordia divina. A la vez, el sistema de sacrificios que nos enseña el Levítico, que Dios mismo instituye, y asimismo Dios proveía el medio para expiar sus pecados y para santificar su vida. Ojo con esto, hermanos, porque esto ahora nos enseña el Levítico. Mientras que en Éxodo se trató de llamar en primer lugar a Moisés, trabajar con él, porque Dios trabajó con Moisés. En segundo lugar, el propósito de Dios era sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud a la libertad. Y algo muy interesante que vimos muy repetitivo en Éxodo, hermanos, es que Jehová Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que mi pueblo me sirva. ¿Cuántos se recuerdan esa frase, hermanos? Esa frase toma sentido ahora en Levítico. Oh, hermanos, glorifiquen a Dios. Esa frase de Jehová Dios a Moisés, que Moisés le tenía que decir a Faraón, deja salir a mi pueblo para que mi pueblo me adore y me sirva, toma sentido ahora en Levítico. Ahora entonces en Levítico nos enseña, hermano, la manera en la que Dios le está exigiendo a su pueblo en ese momento. Ojo, en este momento el pueblo se encontraba todavía en el desierto. Todavía no salía, hermano, del Sinaí para ir a la tierra prometida. Todavía estaba en el desierto. Por lo tanto, cuando empecemos, lo leímos en el Éxodo, pero ahora en Levítico, sigamos teniendo, hermano, ese contexto. El pueblo ya había sido liberado de Egipto, Dios ya había mostrado su misericordia, pero el pueblo todavía se encontraba ahí en el desierto. Les estaba explicando los medios para santificar su vida. Ahora, vemos aquí, hermanos, una función de los levitas. De ahí viene el nombre de Leví.
Como servidores del santuario, los descendientes de Leví se dividieron en dos clases principales para desempeñar funciones diferentes. Ojo con esto, hermanos, es muy importante que nosotros vayamos diferenciando. Es la misma tribu, pero tenían diferentes trabajos. La primera, los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Acordémonos que Aarón es el hermano mayor de Moisés. Eso nos habla en Deuteronomio 33:8 y Josué 21 del 1 al 4, que actuaban como mediadores entre Dios y los hombres, realizaban los sacrificios y los servicios del santuario. El Levítico ya nos sitúa, hermano, como tal, el primer capítulo, como tal, vemos que está reflejado como tal los sacrificios, y ahorita vamos a ir ahí. Y el segundo grupo, el resto de los levitas estaba encargado durante la peregrinación, lo que les mencionaba hace un momento, del transporte del tabernáculo. Lo levantaban y lo cuidaban mientras estaban en pie y ayudaban a los sacerdotes en el cumplimiento de sus deberes. Y ahí encontramos, hermano, las citas bíblicas. Ahora, hermano, quiero pedirle, hermano, que vayamos por favor a la Biblia, por favor. Vayamos a Levítico capítulo 1, por favor. ¿Me permiten un momento, hermanos? Levítico capítulo 1, por favor. Ahora, el capítulo 1 está dividido en tres partes. El primero de ellos, la primera división, voy a hablar de las divisiones del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9, es la primera división. La segunda división está del 10 al 13, del 10 al 13. Y la última división del capítulo 1 está del 14 al 17. Ahora, ¿por qué estas divisiones? Hermanos, es muy importante estas divisiones. El capítulo 1 nos habla, hermano, de los tres grandes sacrificios que a partir de este momento entran en vigencia. A partir de este momento, por supuesto, en el contexto de Levítico. Aquí se nos habla de los tres principales sacrificios que hay. El primero, hermanos, se estipula desde el versículo 3. Si su ofrenda fuere de holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Es decir, hermano, que es el mayor. No quiero ponerle, hermano, como este adjetivo, este es el mayor, este es el del medio y este es el inferior. Porque también, hermano, se puede caer en ese error que debemos de tener cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque los tres sacrificios estipulados por Jehová Dios no van de acuerdo, hermano, al nivel, oiga esto, no van de acuerdo al nivel en el cual Dios decía, ofrecieron el máximo sacrificio, entonces es el máximo sacrificio, entonces es el máximo perdón, porque podemos caer en ese error. El capítulo 1 enseña, amados hermanos, amada comunidad, que es de acuerdo a las posibilidades de las personas. Amén. A las posibilidades de las personas. En estos tres sacrificios no es, hermano, la cantidad de ofrenda que la persona podía hacer. Por eso era algo que tenían ya cuando viene Jesús, tenían los fariseos. Si usted se recuerda, hermano, de la ofrenda de la viuda que está en San Lucas, se va a encontrar, hermano, que los fariseos, nos dice la escritura, que daban de lo que les sobraba, grandes cantidades de dinero ofrendaban, porque posiblemente ellos tenían en mente Levítico capítulo 1, ellos al decir, bueno, es que estamos dando una gran ofrenda, entonces Dios nos tiene que perdonar. Entonces Dios se tiene que mover en este momento, ¿verdad? Para que Él me perdone. No es así, eran las posibilidades que tenía la persona. Ahora mire esto. La entrega del sacrificio, tanto del primer holocausto vacuno, el segundo, que era algo más inferior, una oveja pequeña, una cabra,
Y el tercer holocausto, que está a partir del 14, era una ofrenda de tórtolas, es decir, de aves, de tórtolas, de palominos, de un ave. Se caía en el error: es que mi ofrenda es pequeña, y entonces Dios no la va a recibir. No, hermano, Dios la recibía de la misma manera como si la persona hubiera ofrecido el máximo sacrificio. No sé si me estoy explicando. Es por eso que en esa ofrenda de la viuda, que está registrado en San Lucas, Jesús dice: miren, les dice a sus apóstoles, estas personas solamente dieron porque tenían que dar, o para quedar bien en la estructura del templo. Pero dijo Jesús: yo les digo que esta mujer dio más que todos ellos, porque esta dio desde su necesidad y desde su pobreza. Y nos dice el Evangelio que entonces el testimonio de esta mujer va a ser expuesto por todas las generaciones, y en todas las generaciones, cuando se hable de este pasaje, se va a hablar de la fe, de la obediencia de esta mujer viuda. Era el mismo, hermano, Dios lo recibía de la misma manera, pero era de acuerdo a las posibilidades económicas del pueblo. Había personas que tenían posiblemente una situación económica más holgada, otros no, pero hermanos, la manera en la que Dios lo recibía era la misma, no había diferencia. Por eso, hermanos, ¿qué nos enseña el capítulo 1, hermanos, de Levítico? Oh, hermano, qué grande es Dios. Nos enseña lo siguiente: que no, hermano, es por lo mucho, ¿verdad?, que puedas dar, o por lo poco. No es, hermano, por las grandes cantidades, sino lo que Dios ve es precisamente, hermano, la obediencia y el corazón. Ojo con esto: lo que resaltamos en Levítico, hermanos, es el corazón y la intención. De la intención y la obediencia, vuelvo a decir, obediencia y el corazón. La obediencia a Dios por lo que Él está pidiendo, pero también, hermanos, en que nosotros seamos íntegros y seamos obedientes. Seamos obedientes a Dios en cuanto a esto, porque Él, hermano, se encargará de todo esto. Ahora, también algo, hermano, que quiero resaltar dentro del capítulo 1, hermano. Seguimos llevando la misma secuencia. Dejo varios versículos importantes, pero la mayoría, hermano, lo dejo a su lectura diaria, a su lectura personal. Quiero leer el versículo 4 del capítulo 1. Dice: y pondrá su mano, es decir, la persona, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. También, hermano, quiero decir algo en relación a esto, porque también algunos se han tomado para enseñar mal, hermano, acerca de la imposición de manos. Porque esto también, hermano, tiene un tema importante acerca de la imposición de manos. ¿Qué es la imposición de manos? Cuando una persona, un líder, un pastor, ¿verdad?, ora por una persona y le pone la mano, sobre todo, en su cabeza. Ahora, el texto, el contexto, oiga esto, hermano, el texto y el contexto de lo que estamos leyendo, sobre todo el Levítico 1, no es el contexto del día de hoy, hermano. No es el contexto del día de hoy del año 2026. Es el contexto de aquel entonces. Lo que Dios estaba enseñando era lo siguiente: que ese holocausto era, hermano, la parte que iba a ser sacrificada, es decir, ese holocausto vacuno, macho sin defecto. La persona, al ponerle la mano sobre la cabeza, era la parte expiatoria, era la parte que iba a morir. Algunos exégetas, algunos comentaristas bíblicos ponen de la siguiente manera este acto: que el pecado es, y esto lo entendemos, hermano, también lo entendemos que es algo, no es algo literal, sino algo figurado. Amén.
que los pecados de la persona o del individuo, al ponerle la mano sobre el animal, esta persona transfería los pecados al animal y posteriormente el animal pagaba, ¿verdad?, por los pecados de esa persona. Creo que me expliqué, ¿verdad? Ahora, era el contexto de aquel entonces, era el contexto literal, pero también figurativo de aquel momento, por supuesto que sí. El animal tenía que morir, el animal pagaba, por supuesto que sí. Ahora, de lo que les acabo de mencionar, hermano, ¿qué importancia tienen los sacrificios? Y esto lo vimos también en el Éxodo. El sacrificio, hermano, que Dios estaba pidiendo en este momento desde Levítico, era el sacrificio perfecto que Jesús iba a ofrecer en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Se dice ahí, hermano, que tenía que ser un macho sin defecto, limpio, puro. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era perfecto, amén, perfecto en su carne, perfecto, hermano, en todo su organismo, perfecto en espíritu, alma y cuerpo, perfecto. Fue ofrecido, ¿verdad? Y como vemos el sacrificio, el holocausto de este momento de Levítico, el animal pagaba por los pecados de la persona. Ahora en Cristo, Cristo paga por nuestros pecados. Como dice, hermano, perfectamente Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, que él pagó porque ahora usted y yo tengamos paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados, fuimos sanados. Es decir, que también si usted recuerda, Isaías dice, como oveja al matadero, delante de sus trasquiladores no abrió su boca, sino enmudeció. ¿Cuántos recuerdan, hermanos? Bueno, pues lo que Isaías, el profeta Isaías profetizó, aleluya, tiene que ver, hermano, con esta transición. De hecho, podemos definir que es una transición de los sacrificios del antiguo pacto, sobre todo de Levítico capítulo 1, a una transición a Jesucristo. Jesucristo, Él pagó por completo por nuestros pecados. Él derramó su sangre ahí en esa cruz. Y al derramar su sangre muere. Y el primer acto redentor, hermanos, que hubo fue que, si usted recuerda, hubo un temblor. Hubo muchas personas que salieron del sepulcro, lo recuerda, pero el velo del templo se rasgó. ¿Por qué, hermanos? Porque esto tiene una trascendencia importante, hermano, para cada uno de nosotros. El tabernáculo de Moisés tenía esas tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el velo, pero ahora en el templo que conoció Jesús, que fue el segundo templo, amados hermanos, el segundo templo también tenía esta división. Entonces el velo se rompe. ¿Y qué quiere decir? Que todos ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Podemos entrar ya, hermanos, sin un sacrificio. Ya, hermano, ya no hay sacrificio. Ya podemos entrar cada uno delante de Dios y podemos gozar de las ricas bendiciones y de la presencia de Dios sobre nosotros y de su gracia. Ahora, hermanos, en referencia al tema de la imposición de manos, se da mucho después, donde específicamente el apóstol Pablo le dice al joven pastor: y no impongan las manos con ligereza. Pero no se está refiriendo, amados hermanos, al contexto, por supuesto, del sacrificio que estamos viendo aquí en Levítico. Por supuesto, pasaron muchos siglos después, en donde en el día cotidiano han cambiado muchas cosas ya. Aquí se tenía un tabernáculo.
En el tiempo de Pablo, hermano, ya no había ni tabernáculo y ya no había ni templo. ¿Qué le quiero tratar de decir con esto? Que la manera, hermano, que debemos de interpretar la Biblia siempre debe de ser en el contexto en el cual nos estamos situando y en el contexto histórico. ¿Por qué hago esta aclaración, hermanos? Porque muchos se basan de Levítico 1:4 en cuanto a imposición de manos, no solamente para recibir, los pecados de aquel que está imponiendo las manos, sino también recibir de alguna manera pecados de la persona por la cual se está orando. Y debemos de tener cuidado con esa interpretación, amados hermanos, porque el mismo Pablo es el que menciona: ahora el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Número 1. Número 2. Pero sí, hermano, también debemos, y eso, hermano, lo participa el Espíritu Santo a nuestro espíritu, de quién sí, hermano, podemos poner manos y sobre quién no. Pero no por ser cuidadosos en quién no porque hagamos acepción de personas, sino, hermano, que esa persona necesita recibir a Cristo en su vida y en su corazón, porque esa persona necesita tener un encuentro con Jesús. Y en ese momento dice la Escritura que Dios viene a la persona en un genuino arrepentimiento, Hay personas que en ese momento han sido lavadas, regeneradas por Dios, pero hay cristianos también que llevan 20, 30, 50, 100 años de ser cristianos y no han cambiado. Lo que quiero decirle con esto, hermanos, es que sí debemos de tener en perspectiva en la cuestión de imponer manos, en la cuestión de hacer una oración o en la cuestión de interceder. Lo que le estoy tratando de decir, hermano, es que todos pecan, todos pecamos. Pero sí, hermano, hay situaciones en las cuales debemos, sobre todo, de tener ese cuidado, nada más, de ese cuidado, ¿verdad? Cuando vayamos a orar por alguien o interceder por alguien o ministrarle al ponerle manos, ¿verdad? Pero también debo decirle lo otro: Dios es con nosotros. Y esto, hermano, también decirle, porque al tener cuidado, hermano, es de nosotros, pero Dios está con nosotros. Dios pelea por nosotros y Dios es más grande, hermano, que toda artimaña del enemigo, que todo juicio del enemigo. Dios es poderoso y Dios nos guarda y Dios nos protege. Ahora, hermanos, esto es en relación a los primeros 17 versículos del capítulo 1, en cuanto ya se está estableciendo como tal, ya se legalizan los sacrificios, se impone, hermano, una, por decirlo así, una categoría, pero no es de parte de Dios, sino es por las situaciones o por los méritos, o por también, hermano, por la situación o las posibilidades, mejor dicho, por las posibilidades de las personas que iban a ofrecer el sacrificio, pero Dios lo recibía de la misma manera y de la misma forma. Terminamos el día de hoy, hermano, con esta reflexión del capítulo 1, que, hermano, la próxima clase hay más, hermano, que mencionar en cuanto a la introducción como tal del libro de Levítico. Y bueno, hermanos, pues el día de hoy iniciamos nuestra tarea, nuestra aventura espiritual en el libro del Levítico. Oramos, hermanos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Danos sabiduría y danos entendimiento. Por Cristo Jesús. Amén